Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi intención en esta charla, primero es no aburrir. Si hay algún alérgico a la fórmula, prometo que no hay ninguna, no os preocupéis, no va a haber reacciones adversas en ese sentido. Pero mi intención con esta charla es invitar a una reflexión sobre la ciencia, sobre el papel de la ciencia en el mundo actual y hacer una pequeño repaso de historia de la ciencia moderna, por así decirlo. Yo tengo que reconocer que soy un amante de la ciencia, no soy un científico profesional, yo soy ingeniero informático, pero a mí la ciencia me ha interesado desde niña. Yo tengo un gran amor por la ciencia y un gran respeto por la ciencia, y desde ese amor y de ese respeto por la ciencia es que, quiero invitar a esta reflexión, a este repaso sobre algunas cuestiones que escuchamos todos los días y que no sé si alguna vez hemos parado a pensar. Estamos en un siglo XXI que es eminentemente científico. Hoy cualquier cosa que se haga la avala un estudio científico de la universidad de algunas que no sabemos ni si existen, pero cualquier cosa que se haga tiene que tener el aval científico, lo cual me parece muy bien. Eso no lo critico en absoluto. Lo que no sé si está tan claro es que todos los estudios científicos son serios y están hechos simplemente sin prejuicios. Yo creo que es lo mínimo que podemos pedir a la ciencia. Que no tengan prejuicios y que busquen la verdad. En el fondo es lo que esperamos de la ciencia y de prácticamente todo lo que hace del ser humano. Lo primero sería preguntarnos qué es la ciencia, a qué llamamos ciencia. Si entendemos por ciencia las definiciones oficiales, convencionales, el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de lo que se deducen principios y leyes generales. En realidad no dice mucho. A una persona normal no sé si dice demasiado. Me gusta más la segunda definición, que es entender la verdad, comprender nuestro mundo, comprendernos a nosotros mismos, comprender los acontecimientos y, yo diría más, incluso comprender las causas. Ese es un problema filosófico de la ciencia, porque a veces se describen los fenómenos, pero no sé si se describen las causas. Por ejemplo, la gravedad es un fenómeno evidente. Si dejo esto caer, no hay que hacer mucho, cae. Ese es el hecho. Se puede describir a qué velocidad cae, con qué aceleración, con 1000 fórmulas matemáticas que nos pueden parecer más o menos interesantes. Pero ¿por qué cae? Creo que también es una pregunta interesante. Creo que es más interesante incluso que a qué velocidad cae. La ciencia ha dado respuestas recientemente, desde principios del siglo XX para acá, ha dado respuesta a eso, pero incluso hay distintas versiones. Eso creo que es ciencia. No solo describir el fenómeno, sino intentar comprender las causas. Dos elementos esenciales para la ciencia: los hechos objetivos y observables. Objetivo, creo que es algo, en principio, irrenunciable para la ciencia. No puede depender del punto de vista del observador, no puede depender de su estado de ánimo, de la observación, de una serie de cosas. No puede depender de sus prejuicios, evidentemente. Si hay prejuicio en la ciencia, difícilmente puede ser objetiva. Para esto tenemos también un problemilla añadido que planteó la física cuántica, y es que la clave de la mecánica cuántica es que el observador condiciona la realidad. Entonces tenemos un problema con la ciencia que habrá que encontrar una forma de resolverlo. Y en cuanto a hechos observables, habría que definir qué es observable. Porque hay hechos, no sé, la materia oscura, por definición es no observable. Resulta que se estima que es aproximadamente un 20% del universo. La materia observable, la que nosotros
esta materia. Es un 4 o 5% del universo. El 80 o 70 y tantos por ciento restante es energía oscura, que ya si la materia oscura no es observable, imaginar la energía oscura. Entonces, de nuevo, la ciencia se encuentra ante un desafío de qué es observable y qué es inferible, qué podemos suponer que existe en base a uno a priori, que es el problema de esta cuestión. O sea, hay cosas, elementos, hechos, que no son directamente observables, sino que podemos inferir que ocurren por los efectos que causan. Pero claro, si deducimos en base a los efectos son consecuencias de unas causas. Las causas pueden ser distintas. Ahí es donde los dogmas científicos pueden tener un problema. El método científico. Esto es rigor científico, creo que incuestionable. Lo primero es la observación. Observamos un hecho, observamos un fenómeno. Intentamos que sea objetivo. Intentamos ser objetivos en la observación. Ante el hecho, formulamos una hipótesis, una posible explicación de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando. Una posible explicación. No estamos diciendo que sea la única y cerrada. ¿Por qué me detengo aquí? Porque a veces nos quedamos en el punto 2. A veces lo que es una hipótesis se convierte en una teoría incuestionable. Después de la hipótesis viene la fase de experimentación. ¿En qué consiste? Hemos observado un fenómeno, hemos elaborado una hipótesis, una posible explicación del fenómeno, y ahora intentamos reproducir el fenómeno para comprobar que se cumple lo que hemos pensado. El siguiente paso es la demostración o refutación de la hipótesis. Se trata de, en base a la experimentación y al conocimiento que podamos tener de esa experimentación, llegar a la verdad o falsedad de la hipótesis. O sea, de esa posible explicación que hemos construido. Consecuencia de eso, tendremos una tesis o teoría en la que, digamos, está demostrada y es incuestionable. Aquí podéis leer una cita de Stephen Hawking y creo que es muy interesante. Cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que es solo una hipótesis, nunca puede ser probada. ¿Por qué digo esto? Porque, como veremos a continuación, la evolución científica siempre ha pensado, los científicos de cada momento han pensado que tenían la verdad absoluta. No he podido hablar con ellos, pero supongo que Copérnico, Galileo, Newton, Einstein estaban convencidos de que lo que habían encontrado era cierto, y lo era, hasta que vino alguien que dijo que no. O sea, los dogmas incuestionables, las afirmaciones cerradas, las teorías completas de la ciencia son todo menos eso que acabo de decir. O sea, son la mejor explicación que tenemos para lo que conocemos, para lo que vemos, hasta que viene alguien, hasta que otra persona con un talento mayor o otro punto de vista nos da una explicación que se ajusta más a la teoría. Esto, en realidad, desde mi punto de vista, es el espíritu esencial de la ciencia. La ciencia vive de la evolución, vive de no conformarse, vive de no cerrar capítulos, sino mantener los capítulos abiertos y seguir trabajando y seguir investigando. Hay una anécdota que un físico americano, Michelson, le escribía, esto a finales del siglo XIX, le escribió una carta a un colega europeo lamentándose de que la física había llegado al final. Ya no había más física, ya estaba todo explicado y solo se podrían hacer pequeños ajustes a finales del siglo XIX. Su colega europeo, que no sé quién fue, le contestó con un dibujo, un garabato, y le dijo: yo en realidad pinto como Tiziano, solo pequeños ajustes en lo que me separa del él. Un poco esa es la posición que creo que es muy acertada. Esa humildad
de decir, mira, sabemos lo que sabemos o lo que queremos saber, pero queda mucho por ahí. En este modelo científico, físico, vamos a ver una evolución. Antes de esto, antes de Copérnico, de Galileo, tendríamos la física aristotélica, que era la física oficial, superoficial, tan oficial como que tenía la Iglesia detrás, y la que decía que, bueno, al principio que la Tierra era plana y era como un campo de fútbol, más o menos, y después que sí, que la Tierra puede que fuera redonda, sobre todo cuando alguien le dio la vuelta y dijeron, bueno, pues va a ser que sí, pero era lo único que existía y el centro del universo. Modelo geocéntrico. Vino un señor, Copérnico, y después Galileo, y vinieron a cuestionar eso. Vinieron a cuestionarlo ante algunas evidencias que eran un poco difíciles de negar. Y dijeron, quizá, bueno, quizá no, seguro, que no es el centro, la Tierra. Es muy probable que el centro sea el Sol y que la Tierra gire en torno al Sol. Eso, digamos que fue un tema candente, muy candente, quemaron unos cuantos por eso. Y entonces se podía cuestionar algunas cosas. Después de Galileo, Newton y su manzana. Por cierto, lo de la manzana no está comprobado. Hay una teoría muy bonita, un ejemplo creo que simpático. Pero bueno, Newton, en realidad, basándose en la idea de Galileo, nos describe una realidad más compleja, en que hay una fuerza, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad que descubrió Newton, eso viene en todos los libros de texto, pero yo estoy convencido que la gente sabía lo que era caerse al principio de los tiempos. Pero sí, Newton le dio una fórmula matemática a la gravedad. Eso nos duró 500 años, no está mal. Y Einstein, en sus ratos libres, porque en realidad trabajaba en la escuela, en la agencia de patentes, en sus ratos libres, lo estudió. No era su intención, pero estudió la teoría, sacó la teoría, apareció la teoría de la relatividad, en la que esa mecánica clásica, todo ordenadita, todo perfectamente cuantificado, se desmontaba un poco. A partir de ese momento era muy importante tener en cuenta el contexto. Todo tiene un contexto y todo es relativo al contexto en el que ocurren los fenómenos. Poco tiempo después viene Planck, Bohr, todos los cuánticos, y vuelven a ponerlo todo para arriba. Bueno, ahora sí para arriba, pero para arriba, porque la mecánica cuántica lo vuelve todo del revés. En muchos sentidos es contraintuitiva. No sé si conocéis lo del famoso experimento mental del gato de Rödinger. ¿Gato vivo o gato muerto? Exacto. Que es una cosa que viene a decir que las cosas son y no son simultáneamente hasta el momento en que alguien lo observa. Cuando alguien lo observa, ya toman partido. O sea, la naturaleza es indecisa. No se pone de acuerdo, y cuando ve que la están mirando, dice, vale, ahora me decido. Estoy haciendo una broma sobre el asunto, pero básicamente eso es lo que viene a defender la mecánica cuántica clásica, por así decirlo. Si se puede decir clásico, la mecánica. ¿Qué es un dogma y qué es una herejía? Un dogma, principio conjunto de hechos, estoy viendo que está establecidos por una autoridad como algo incuestionable. O sea, esto es así. Y no se puede cuestionar, no se puede, no es negociable. Ahora diríamos que es una línea roja, ¿no? Dicen los políticos. Pues es una herejía, una teoría que hace lo contrario, cuestionar lo incuestionable. Así de sencillo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Quizás
algunas cosas, si alguien no se atreve a cuestionarlas, pues se ven como ciertas cosas que no son. Ese famoso cuentecito del rey del nudo, ¿no? A veces podemos estar viendo todo algo que parece evidente que es, pero como la verdad oficial no es esa, pues todos tenemos que simular que no lo estamos viendo. Esta es una cita de Bertrand Russell que creo que es muy interesante. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Resume muy bien el principio de dogmatismo y de herejía. Los herejes, se puede ser hereje afirmando, siendo igual de dogmático, pero eso no nos interesa. Creo que nos interesan más los herejes que simplemente ofrecen la posibilidad. Abren la puerta a una nueva explicación de la vida y de la naturaleza. Dogma científico. Aquí lo que quiero es plantear una pregunta. Me gustaría que la charla sea un diálogo, que podamos contrastar ideas, y yo voy a plantear algunos de los dogmas oficiales, entre comillas, porque la ciencia no tiene oficialmente dogmas, pero algunos de los hechos incuestionables para la ciencia, y abrirnos la posibilidad de dialogar y de comentar. La naturaleza es mecánica. O sea, las cosas ocurren de manera automática, sin ningún plan, sin ningún fin, sin nada. Las cosas ocurren como en una lavadora, pues le da al botón y pasa. Pero no hay ninguna conciencia, no hay ninguna inteligencia detrás. La materia es inconsciente. Yo diría que la mesa parece inconsciente. Pero si toda la materia es inconsciente, ¿cómo es que nosotros somos conscientes? Si es que no somos, mejor que no lo somos. Pero la cuestión es que aquí hay un pequeño contrasentido. Lo que la ciencia dice es que el hombre no, todo lo que existe en el universo es materia o energía. Finalmente materia, en distintos estados. Si la materia es inconsciente, ¿de dónde surge la conciencia? Las leyes de la naturaleza son fijas, desde el Big Bang y hasta el final de los tiempos. De ahí podemos entender también que la cantidad de materia, energía, que son inseparables, es fija. O sea, la gravedad siempre es igual, la velocidad de la luz siempre es la misma, todas las leyes físicas que conocemos son siempre las mismas. Lo han sido desde el principio de los tiempos y lo serán hasta el final de los tiempos. Este es un a priori, esto es algo incuestionable. Lo otro, digamos que podríamos encontrar a alguien que lo aceptara, pero este no se lo cuestiona a nadie, o muy poco. Veremos que si hay alguno que se atreve. El problema de esto es que tiene unas consecuencias interesantes. Por ejemplo, antes hablaba de la energía pura y la materia pura. No sé si lo sabéis, pero la explicación de la energía y la materia pura, que yo no sé lo que son, de hecho, no sé si existen, no digo que sí ni que no, digo que no lo sé. El fundamento de la energía oscura y de la materia oscura es que el universo se expande desde el Big Bang, pero en realidad ya tendría que haber perdido fuerza. La explosión aquella, el petardazo, fue hace muchísimo tiempo. Ya debería estar aflojando, ¿no? Pues resulta que no, que está acelerando, que cada vez se expande a más velocidad. Entonces la explicación para eso es que hay mucha más materia y energía del universo de la que conocemos. Esa es la explicación oficial de la ciencia. Como la materia es fija, no hay más materia y energía que la que se creó en el momento del Big Bang, pues es oscura, no la vemos. Esa es la explicación de la materia y energía oscura. La cuestión es que si la cantidad de materia y energía no es fija, ya hay otras
posibilidades para explicar eso. No necesitamos ni a la materia oscura ni la energía oscura. Pero como tenemos un principio a priori que es incuestionable, tenemos que suponer que existe eso que no se ve, ni se siente, ni se observa, simplemente se infiere. La naturaleza no tiene propósito. O sea, no solo en mecánica es inerte, no tiene conciencia, sino que todo lo que ocurre por azar. Ocurre porque sí. No tiene una finalidad, no hay un objetivo. Las cosas que ocurren porque, bueno, pues cuestión de probabilidad. Tiramos una moneda número suficiente de veces y explicamos el universo. O no lo explicamos, porque en realidad, si suponemos que no tiene propósito y que todo es cuestión de azar, pues no hay mucho que explicar. Y la mente es el cerebro, si queréis, consecuencia de la anterior. O sea, la capacidad mental. En realidad, más que el pensamiento, yo diría la conciencia. La conciencia humana es consecuencia de los fenómenos físico-químico-eléctricos del cerebro. Ya comentaba antes, que en el segundo punto, que es algo complicado de explicar, cómo de la inconsciencia material surge la conciencia, cómo de algo mecánico, inerte, que no tiene actividad, o sea, que no tiene actividad propia, por así decirlo, surge la conciencia, algo tan complejo como la conciencia humana. A mí no se me ocurre una explicación, si suponemos cierto lo anterior. Incluso suponiendo lo cierto, podríamos dudar de que la mente o la conciencia sea consecuencia de la actividad cerebral. Quizá haya otra explicación. Un poquito más adelante os plantearé alguna hipótesis sobre la que podemos discutir, si queréis, al final de mi exposición. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de, yo lo llamaría los mártires de la ciencia, pero está feo llamar mártir a alguien que ha quemado la iglesia, entonces prefiero decir científico. Voy a hablar antes de Copérnico. Aquí he introducido a Miguel Servet, primero porque es español, y creo que tampoco está mal recordar su figura. Miguel Servet, no sé qué ha pasado. Miguel Servet. Bueno, Miguel Servet fue un maño, un aragonés, nacido en 1509 en una familia sencilla, no especialmente privilegiada, y que tuvo desde niño una gran necesidad de saber, de explicar cosas. Sus grandes trabajos fueron en relación con la teología. De hecho, su gran descubrimiento, que fue, digamos, el primero que explicó la circulación pulmonar, la circulación menor, lo hizo dentro de un tratado de teología para argumentar su tesis teológica. Una cosa curiosa de estos primeros científicos del Renacimiento, es que, y que coinciden todos, es que eran cualquier cosa menos discreta. O sea, eran polémicos y yo diría que un punto chulillos también. Porque este Miguel Servet escribió una serie de tesis teológicas y su ocurrencia fue mandársela al obispo y desafiarlo a ver si tenía un argumento mejor. Algo parecido a lo que hizo Giordano Bruno, que veremos a continuación. O sea, tímidos no es. Quizás por eso tuvieron el valor de llevar su idea hasta el final, que creo que es algo que tenemos que agradecerle y con lo que tenemos, bueno, rendir un homenaje. Se atrevió a decir que fue mucho más grave que lo de la circulación pulmonar, fue decir que el bautismo debería ser un acto maduro, adulto, consciente. O sea, que cuando alguien se bautizara y entrara dentro del cristianismo, debería ser consciente de lo que estaba haciendo.
Y eso de bautizar a los niños de serie antes de que puedan decir que no parece que tuviera mucho sentido. Eso fue una de las grandes cosas por las que lo ficharon. Y esta cita suya, que creo que es muy interesante, ni con esto ni con aquello estoy de acuerdo en todos los puntos, ni tampoco en desacuerdo. Me parece que todos tienen parte de verdad y parte de error, y que cada uno ve el error del otro, más nadie ve el suyo. Esto es algo que me temo que desde el siglo XVI no ha cambiado. Es mucho más fácil ver el error ajeno que asumir el propio. Giordano Bruno. Bueno, Giordano Bruno fue para mí el verdadero primer mártir de la ciencia, más que Miguel Servet, que también, pero Miguel Servet, su trabajo fue teológico. Él estaba luchando a nivel teológico con la doctrina teológica oficial. Bruno, para mí, fue un gran científico, probablemente una intuición brillantísima. O sea, él no pudo demostrar algunas de sus afirmaciones, pero las veía con absoluta claridad mucho antes del contexto de conocimiento que tenemos hoy. Se le ocurrió decir no solo que Copérnico tenía razón y que el Sol era el centro del universo, sino que en realidad era una estrella más, que había millones, infinitas estrellas, y que alrededor de cada estrella había un sistema planetario como el nuestro. Imaginaros la cosa de solo está la Tierra y no hay nada más en el universo, a decir la Tierra es un satélite, un planeta alrededor de una estrella, de los millones de estrellas que hay, de los infinitos soles que hay en el universo. Y en buena lógica dijo, si hay infinitos soles y infinitos planetas, lo lógico es que haya infinitos seres inteligentes que viven en esos planetas. Esto no está demostrado todavía. Supongo que no sé si algún día se podrá demostrar, pero yo estoy absolutamente convencido de una cuestión de probabilidad, una cuestión de matemática. Si son no infinitos, pero trillones de planetas en el universo, lo raro y un poco vanidoso también, ¿no? hay que reconocerlo, somos los únicos seres inteligentes del universo, los que más está el universo, ¿no? Porque tan inteligentes no somos. Esta es una cita de Giordano. Hay un solo espacio general, una vasta inmensidad única a la que podemos llamar libremente vacío. En él están los orbes innumerables como este en el que vivimos y crecemos. Eso es literal de Giordano. Para su tiempo es algo increíble. Increíble en realidad, hay que conocer la historia de Giordano para saber de dónde nació esta intuición. De Giordano sabemos que viajó como un loco, pero como un loco. Si ponéis a ver su biografía, os invito a que lo hagáis. Yo creo que no estuvo más de un año en el mismo sitio. O sea, nació en Italia, al poco tiempo escribió la tesis, se la mandó al obispo, lo desafió, ya hasta empezó con los problemas. Bueno, ingresó en los dominicos, estuvo un año en los dominicos, al poco tiempo montó un pitoste porque a un compañero novicio le dijo que no leyera tanto sobre la Virgen y que leyera cosas con más fundamento filosófico. Claro, cuando se enteraron los jefecillos del convento, pues imaginaros la cosa como se puso. De allí pasó a París, estuvo en Lyon, estuvo en Ginebra, en Zúrich, se fue a Oxford. En Oxford estuvo creo que 3 años, que es donde escribió su obra más interesante. De allí volvió a París, Ginebra, y finalmente, esto que estoy contando en la historia oficial, finalmente un noble veneciano lo invitó para que fuera su profesor particular. Al poco tiempo se ve que no le gustó lo que le enseñaba y lo denunció a la Inquisición. Y ahí empezó el periplo de Giordano. Os decía que esa es la historia oficial porque
Yo sospecho que Giordano tuvo más viajes de los que se cuentan, o que conoció a gente de la que no nos hemos hablado, no han quedado pruebas documentales, porque algunas de sus teorías son una locura para su tiempo. ¿De dónde pudo sacar Giordano esa idea cuando todavía se estaba cuestionando si la Tierra era el centro del universo, si era lo único que existía en el universo, como aquel que dice? Giordano aparece con esa idea. ¿De dónde pudo sacar eso? Y eso es solo una parte. De Giordano sabemos que estudió hermetismo. Estamos hablando del Renacimiento, y en Italia el hermetismo estaba empezando a estudiarse con gran pasión, ¿no? Los primeros textos de Hermes Trismegisto llegaron y hubo mucho movimiento, la escuela neoplatónica, todo el ambiente filosófico neoplatónico. Florencia estaba viviendo, el Renacimiento italiano estaba poniendo en cuestión muchas cosas. ¿Dónde y con quién estuvo estudiando Giordano? No lo sé, pero estoy convencido de que tuvo que tener una influencia que no nos contaba. Bueno, le ofrecieron, la Inquisición lo procesó, le ofrecieron renunciar a su idea y él dijo que va a ser que no. Después de, no recuerdo si 8, 9, 10 años preso en los calabozos de la Inquisición y después de sufrir muchas torturas, optaron por quemarlo. Hasta en el último instante, Giordano mantuvo su tesis, mantuvo su idea y fue fiel a lo que había defendido. Ese ejemplo de coherencia creo que es algo admirable, algo que nunca estará de más. Y en este momento probablemente sea algo parecido. Esta es una frase que quiero destacar de Giordano porque me parece también muy interesante. Yo quiero entender que está hablando de toda la constitución de la materia, que ahora nos resulta normal, común, las cosas están hechas de átomos, los átomos cambian, o sea, nosotros cogemos la mesa, la troceamos, la quemamos, y lo que tenemos al final son los mismos átomos iniciales de lo que está hecha, que se transforman en otra materia, en otra sustancia, pero los átomos permanecen, constituyen. Un poco así podemos decir que es lo que está planteando. Galileo fue más prudente que Giordano, eso tengo que decirlo. O sea, al final no lo quemaron, pero porque se retractó a tiempo, aunque tuvo un epílogo interesante. Pero bueno, ¿qué le debemos a Galileo? La ley de inercia. Yo estaba convencido que la ley de inercia se la debíamos a Newton. Pues no, se la debemos a Galileo. De hecho, Newton se basó en la ley de inercia de Galileo para encontrar la explicación de la gravedad. La ley de inercia sin fórmula, lo explico rápido. Las cosas se mantienen en el movimiento que tienen si nada le afecta. O sea, nosotros lanzamos una pelota y si no hubiera rozamiento, la pelota continuaría avanzando en línea recta indefinidamente. Esa es la ley de inercia. Newton, basado en esa ley de inercia, dijo, bueno, si la Luna, ¿por qué gira la Luna alrededor de la Tierra? Es tan sencillo. Si la Luna está sujeta a inercia, todo está sujeto a inercia, ¿por qué no sale volando en línea recta? Debe haber algo que lucha contra la ley de inercia y que hace que se quede girando alrededor de la Tierra. O sea, algo tira de la Luna hacia la Tierra. La gravedad. Su gran descubrimiento, su gran invención, el telescopio, esto fue algo maravilloso por lo que cuentan. Llega un comerciante holandés, estaba en Florencia, creo, en ese momento, y llevaba un juguete, una serie de cristales que le permitían ver lejos, observar las cosas desde más lejos. Alguien se lo comenta a Galileo y se fue como loco a buscarlo. Claro, el juguetito eran 2 cristales y se veía fatal, las
cosa un poco grande, pero fatal. Él en poco tiempo lo mejoró y consiguió en un año o 2 años hacer 1000 descubrimientos. La orografía de la Luna, la naturaleza de la Vía Láctea, los satélites de Júpiter, las manchas solares, todo eso lo hizo en poco más de un año. O sea, un científico interesante. Claro, alguien lo denunció a la Inquisición, lo cogieron y, como ya, por cierto, lo procesó el mismo obispo cardenal que procesó a Giordano Bruno. O sea, que ya tenía un currículum, el cardenal, que no era para jugar con él. Entonces, Galileo se retractó de sus afirmaciones y cuenta la historia que cuando salía del tribunal, que pues sí, vale, la tierra es perfecta y tal, pero se mueve. Y se ha quedado esa frase para la historia de y sin embargo se mueve. O sea, sí, todo lo que tú quieras, pero esto es. Y me gusta esta cita que he puesto aquí de Galileo porque creo que representa muy bien su espíritu. No me siento obligado a creer en un Dios que no ha dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio y tenga como objetivo privarnos de su uso. O sea, si nos da la capacidad de investigar, de descubrir, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos? Bueno, vamos a hablar ahora de la versión moderna de estos científicos herejes. Son un ejemplo, no son ni mucho menos lo único. He querido traer un ejemplo de física, de biología y de matemática. Seguramente, como decía, hay muchísimos más. El problema es que la ciencia normalmente no la explican los científicos. La ciencia actual no son los científicos que la explican los divulgadores. Los divulgadores son normalmente periodistas, con todo mi respeto no estoy diciendo que los periodistas sean malos, pero no son científicos. Yo no sé si conocen, yo creo que no conocen en profundidad el espíritu que hay detrás de las investigaciones de los científicos, sobre todo los punteros. Difunden la ciencia en base a su idea preconcebida, no quiero llamarlo de prejuicio. Entonces es posible que haya grandes científicos, valientes científicos actuales, que no conocemos simplemente porque no hay ningún divulgador que hable de ellos. Sencillamente. Es muy probable que haya mucho más de estos 3 ejemplos que os traigo. Hablemos de David Bohm. Este es físico, experto en teoría cuántica, descubridor del efecto Bohm-Aharonov y colega de Einstein. El efecto Bohm-Aharonov es una cosa un poco complicada de explicar, no voy a aburrir con eso. Lo más interesante de Bohm son su interpretación de la mecánica física cuántica. Como decía al principio, la mecánica cuántica explica los hechos cuánticos como azaroso. En realidad hay una serie de probabilidades, pero el azar es lo que está detrás de todo lo que ocurre. Bohm plantea otra hipótesis. ¿Y si lo que llamamos azar son variables ocultas? Elementos que no conocemos. Y estamos llamando azar a causas que no conocemos. Eso podría ser una explicación. De hecho, a mí me cuadra más que la explicación azarosa mecánica. Él habla de un orden implicado y un orden explicado. ¿Qué sería esto? Una idea un poco, creo que interesante. El orden explicado es lo que vemos, lo que ocurre, los acontecimientos. Todo lo que podamos percibir es el orden explicado. El orden implicado, en realidad, podríamos verlo como un sustrato por debajo de la realidad conocida, por debajo o por encima, depende del punto de vista. Que sería la causa que está detrás de los acontecimientos. Si estuviéramos hablando de filosofía en lugar de ciencia, diríamos que es el mundo de la idea de Platón. No sé si os suena, pero resumiéndolo mucho, las cosas que vemos son consecuencias del arquetipo, de la forma perfecta que está detrás.
En realidad, el orden explicado es una posible expresión del orden implicado. La causa real, lo que de verdad existe, es el orden implicado. También dio un modelo holonómico del cerebro, con esa palabra un poco rara, pero bueno, lo resumo también mucho. El cerebro es mucho más que la unión de muchas neuronas, muchísimo más. De hecho, las neuronas son el sustrato sobre el que ocurren los efectos de lo que llamamos mente. Y en realidad la mente está en todo el ser humano. No hay un trozo del cerebro que sea donde está la memoria. La memoria no está en estas dos celulitas, no está en estas dos neuronas, sino que todo, como un holograma. Sabéis que un holograma contiene, cualquier trozo del holograma contiene toda la imagen completa. No sé si lo sabéis. Vosotros cogéis un holograma, cortáis un trocito y ese trocito contiene toda la imagen completa. O sea, la información no está almacenada, localizada, sino que está en el todo. Esto en muchos sentidos se ha comprobado. Se ha comprobado la plasticidad del cerebro en muchos sentidos. Se ha comprobado que no se ha encontrado exactamente una zona de la memoria. No se ha encontrado en qué neurona está guardado mi número de teléfono, que cuando recuerdo miro en ese cajoncito. Sino que es un sistema mucho más complejo y mucho más holístico. Os pongo aquí una cita también de David Bohm, que creo que es inspiradora. Muchos creen estar pensando cuando están simplemente reordenando sus prejuicios. Eso a mí me hizo meditar. Cuando creo que estoy pensando, en realidad estoy dándole vuelta a las mismas ideas de siempre, o estoy siendo creativo, estoy yendo un poco más allá de los pensamientos comunes. Rupert Sheldrake, biólogo, escritor, y sus ideas fundamentales son, los campos mórficos y la resonancia mórfica. ¿Qué es esto? Bueno, los campos mórficos es una forma de explicar cómo la realidad se expresa. O sea, nosotros sabemos que todo está hecho de materia, todos son átomos, moléculas, y no hay mucho más en lo material. Pero ¿por qué las cosas tienen la forma que tienen? ¿Por qué los átomos se ordenan como se ordenan? ¿Por qué los cristales tienen la estructura que tienen? ¿Por qué todo lo que es material tiene la forma que tiene? Y aún un paso más. En los seres vivos, el ADN, la genética, explica, esto es un pseudodogma, yo diría un dogma completo. O sea, el ADN lo explica todo, los genes lo explican todo. Somos como somos por la genética. Pero el problema de la genética, de los genes, es que lo que en realidad informan, procesan, es cómo se generan las proteínas. Cuando se activan o no se activan determinadas proteínas, pero no mucho más. Y eso no explica todo en un cuerpo humano. Para empezar, no explica la forma. Todavía no se ha encontrado cuál es la relación genética de la forma del cuerpo. No se ha encontrado. O sea, el ADN nos dice que al cuerpo que genere proteínas, pero cómo se usan esas proteínas, cómo se ordenan, cómo se estructuran, eso no lo ha explicado el ADN. Sheldrake propone una explicación que es los campos mórficos. ¿Y qué son esos campos mórficos? En realidad son una estructura que está implícita en la naturaleza, en el universo. O sea, las formas son preexistentes. La materia sería algo así como... ¿habéis visto alguna vez este experimento que se hacía en el colegio? De poner un papel, un imán y la limadura de hierro. Y uno echa la limadura de hierro y coge una forma que es la que le induce el campo magnético. Pues algo así sería un campo mórfico. Es un campo que condiciona cómo la materia se organiza, se ordena en todo lo que era, en todo lo que existe. A eso añade otra idea muy interesante, que es la de la resonancia mórfica.
La resonancia mórfica es estos campos mórficos, pero colectivos. Imaginar que hay una resonancia mórfica, la memoria colectiva. Es algo así como el archivo central en el que está todo registrado. De manera que, en realidad, él lo explica como los fundamentos de lo instinto y de, sobre todo, los comportamientos grupales. ¿Por qué una mariposa que nace y tiene 12 horas de vida sabe cómo tiene que actuar, sabe cómo tiene que comportarse? La genética no es. Eso yo lo digo seguro. ¿De dónde ha aprendido? Los seres que están recién aparecidos. ¿Cómo es? Bueno, hay un experimento muy curioso que se ha realizado bastante veces. Se entrenan una rata en Londres para resolver un laberinto. ¿No? Típico experimento de la rata recorriendo el laberinto. Pues cuando se entrena varias veces a la misma especie de rata, coge otra rata de otra especie en otro punto del mundo y aprenden 10 veces más rápido a resolver el mismo laberinto. Hay algo de la memoria de la especie que se queda y no es genético. Eso serían los campos mórficos. Perdón, la resonancia mórfica. Consecuencia de eso, él mantiene que la conciencia es universal, no es exclusiva del ser humano. Todo participa de la conciencia. En realidad, la conciencia del hombre sería una forma concreta de la conciencia universal. Sería algo así como, salvando la distancia, en nuestro cuerpo hay átomos de hierro, de carbono, de oxígeno, del sustrato universal de átomos de hierro, carbono y oxígeno. Nuestros átomos pertenecen a eso. Nuestra conciencia sería un aspecto de esa conciencia universal. Y los campos mentales, que es una cuestión muy sencilla. Si la mente existe, de momento podemos suponer que existe, el órgano que explicaría la mente sería el cerebro, no lo que lo genera. Probablemente sea al revés. Probablemente la mente genere el cerebro. Y genera un campo que va más allá del cerebro. Eso explicaría esas cosas raras que tenemos, por ejemplo, no sé si alguna vez ha pasado a vosotros, sentir que alguien te está mirando por la espalda, volverte y alguien te está mirando. No sé si os ha pasado a vosotros, a mí sí me pasa. Se explicaría como la interacción de los dos campos mentales, del campo mental de que te observa con el tuyo. Esas cosas que para la ciencia física no tiene una explicación sencilla. Bueno, voy terminando, no aburráis. Para terminar, Roger Penrose. Penrose es un matemático físico. No es demasiado conocido, fuera del ambiente así más friki de la matemática, pero bueno, fue el que trabajó con Stephen Hawking ayudándole en la construcción matemática de sus teorías. Penrose se define a sí mismo como platónico, o sea, no engaña a nadie. Él concibe la vida desde un punto de vista Platón, o sea, las matemáticas no son un invento humano, sino que simplemente describen una realidad que existe per se, no son consecuencia de la actividad de la mente humana. Bueno, yo conocí a Penrose por un libro que se llama La nueva mente del emperador, que es, para mí, apasionante. Es un libro en el que él demuestra hace ya 20 años, 25 años, que la inteligencia no es reproducible por un ordenador. O sea, eso de la inteligencia artificial no existe, no se puede computerizar. Para empezar, yo diría que difícilmente podemos hablar de inteligencia artificial cuando no sabemos cuál es la natural. Es difícil. Yo no sé si hay una definición exacta de lo que es la inteligencia. Yo no me atrevo a una. Me parece un poco pretencioso, y soy informático, decir que podemos hacer inteligencia artificial si apenas conocemos la natural. Podemos hacer cosas que se comportan como la inteligencia artificial, que parecen inteligentes, pero
perdóname, un filete de plástico no es un filete. Se parecen, pero es otra cosa. Entonces, la inteligencia artificial parece inteligencia, pero no lo es. Es así de sencillo. Y lo digo, yo estudié inteligencia artificial en la universidad, o sea, sé de lo que hablo. Creo que es muy útil, que puede ser muy interesante, pero sería bueno que le cambiáramos el nombre. Llamémoslo de otra manera para evitar, sobre todo miedo, porque hay gente que piensa que después de los robots van a salir corriendo y nos van... Que a lo mejor ocurre, pero será por un fallo de programación. No será porque sean inteligentes. Eso lo... Bueno, teoría de la mente. La actividad mental no es computable. La mente y el cerebro son dos entidades separadas. Son dos cosas distintas. Esto creo que es muy interesante. O sea, el cerebro... No lo engañemos. Sin cerebro no se puede vivir, creo. No, pero no significa que el cerebro sea grande. O sea, sin una televisión no podemos ver un programa, pero la televisión no es el programa, ¿verdad? Podemos coger, se nos rompe la televisión, ponemos otra y seguimos viendo el programa. El programa es algo que está fuera de la televisión y es mucho más complejo que el aparato que lo reproduce. Yo creo, perdón, creo que la mente, el cerebro, es nuestro decodificador de la mente. Es el aparato que nos permite interactuar con la mente. Pero la mente no es el cerebro. La teoría de los eones ahora ya parece normal, pero cuando la dijo al principio no estaba muy bien vista. Él dice que este universo es uno más de los infinitos universos que han existido y de los infinitos universos que existirán. O sea, el Big Bang es uno de los Big Bang que han existido y que existirán. El universo continuamente nace, se expande, se contrae, desaparece y vuelve a aparecer y se inicia de nuevo el ciclo. Pues él se atrevió a decir eso. Bueno, antes de que empiecen a aumentar los conceptos, quiero terminar con alguna energía científica. De llamar energía científica en realidad son indicaciones. O sea, trabajemos como en esta hipótesis. Quizá las cosas sean así. No digo que lo sean. Quizá las cosas sean así. El paradigma holístico. El todo es mucho más que la suma de las partes. La mente es mucho más que la suma de las neuronas. La realidad es mucho más que la suma de las cosas que vemos y que interaccionan. En realidad, el todo justifica la existencia de las partes. Defender la dualidad. La realidad es una: materia, energía, espacio-tiempo, alma-cuerpo. Cuando hablamos de materia y energía, no estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de una, en dos estados. Una que no sé si es materia o energía o es materia y energía. No está la materia o la energía, sino que están completamente unidas. El espacio y el tiempo es exactamente lo mismo. ¿Por qué no el alma-cuerpo? ¿Por qué no hay ese orden implicado y ese orden explicado? Porque en el orden implicado, en el orden implícito del ser humano, sería eso que podemos llamar alma, espíritu, lo que queráis. Y su orden explicado sería el cuerpo que vemos. Como eso podemos trasladarlo a muchos aspectos de la vida. La mente no es computable, ya os lo he dicho. Estoy convencido de ello. Y la ciencia encuentra a Platón. Creo que esto es el meollo de la cuestión. Creo que desde ese punto de vista, eso sí es un paradigma que creo interesante tener presente. Tener presente que este mundo que vemos, que conocemos, con el que interactuamos, probablemente, muy probablemente, sea consecuencia de otro mundo. No digo igual, sino este es una sombra del otro. Ese mundo de la idea de Platón creo que puede ser una hipótesis interesante para explicar muchas cosas. Bueno, con esto termino, no quiero cansaros con más cosas. Sí me gustaría que, si tenéis preguntas, si tenéis alguna cuestión, la comentemos, porque he dicho muchas cosas, probablemente algunas muy apresuradas. Me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta, alguna cosa? Entonces, según lo que has comentado, ¿el universo tendría un origen o no tiene ni principio ni final? Depende a qué llamemos universo. No que sea gallego, porque no depende. No. Vamos, este universo, la ciencia defiende, yo creo que también, me parece lógico, tuvo un principio, tiene un desarrollo y tendrá un final. La cuestión es que no es el único universo. ¿Y el conjunto, entonces? El conjunto ha existido siempre, existirá siempre. Supongo que sí. El problema es que cuando nos ponemos en esta dimensión, hablar de siempre es un tema delicado, porque si no hay tiempo, hablar de siempre es complejo. O sea, ¿cuánto dura la no existencia? Pero si no hay tiempo, no sé cómo medir lo que dura. ¿Entienden? Sí. Hay teorías que dicen que el tiempo es una ilusión. Es que Es una invención humana. Hombre, lo de la invención humana, eso ya lo veo más complicado. O sea, que sea algo distinto de lo que percibimos, probablemente. Pero una invención humana, aunque el ser humano no existiera, el sol saldría y se podría. Eso es lo que le hemos llamado nosotros. El tiempo, una de las reflexiones, bueno, aprovecho para invitarte a un café de filósofo. ¿Cuándo es lo del tiempo? 1 de junio. Creo que promete. Es un tema apasionante. La cuestión es, ¿se mueve el tiempo y nosotros estamos quietos? ¿O el tiempo está quieto y nosotros nos movemos por él? Esos son dos puntos de vista sobre una misma realidad que creo que dará mucho juego. No te puedo dar una respuesta ahora inmediata. Te lo pongo como invitación para que lo pienses. Interesante. Referente a que la ciencia, o sea, haciendo referencia al último punto respecto a que la ciencia encuentra a Platón, con eso se refiere a que la ciencia o ese, voy a llamarlo así, espíritu crítico científico que sale del dogmatismo científico, se realiza. ¿Por qué se realiza con Platón? ¿Por qué se realiza con Platón? O sea, ¿por qué se realiza con Platón y no con Aristóteles? Con otros filósofos. Con Aristóteles. O sea, con Aristóteles sería más... Correcto. Ya tenemos experiencia, venimos de ahí. ¿Por qué con Platón? Mira, esencialmente, simplificando mucho, porque se desmaterializa. No es tan material. No es solo lo tangible, observable, mecánico, la explicación de las cosas, sino que se abre la puerta a una explicación de algo distinto. En realidad una explicación a que muchos fenómenos que parecen azarosos tengan una causa, tengan un sentido, tengan un origen y tengan un destino, no sean simplemente el resultado de tirar los dados. Yo lo planteo como hipótesis. O sea, no digo que sea absolutamente así, pero ¿y si lo tenemos en cuenta? Y empezamos a investigar pensando que quizás las cosas tienen un porqué. Es que claro, el problema que veo en esta trascendencia de Platón, para mí uno de los filósofos más importantes que han existido es Heidegger. Y el planteamiento de la ciencia evolucionando y que básicamente pues podríamos decir que genera un vacío en esa trascendencia idealista que genera Platón en la ciencia. A mí me resulta muy difícil crear ciencia después de Heidegger, de esa caverna eterna de la que se sale y se llega a otra caverna y de la que se sale y se llega a otra caverna continuamente, que hay esa evolución científica, ¿no?, que ha ido sucediendo a lo largo de la historia y que seguirá sucediendo, y no solo en la ciencia, sino en la filosofía, sino en el todo, ¿no? Y ese es el principal punto de oposición que le veo a... Perdón, es que no sé si te he entendido. Esto decía esa etapa de salir de una caverna para meterse en otra, Eso es producto de la trascendencia del espíritu crítico. Bueno, trascendencia, espíritu crítico. Yo no lo veo así.
No creo que con el Platón no creo que lo explicara así. No, sí, desde luego que no. Pero, o sea, esto es más... Yo creo que en realidad lo que se trata, cavernas, bueno, sí, podemos decir que hay muchas cavernas, pero no es que una esté a continuación de otra, están una dentro de otra. Yo creo que el trabajo del científico honesto, que lo que busca es conocer la verdad, es acercarse a la puerta de la caverna. No digo ya salir, no diría que sí. Yo digo acercarse a la puerta y que la luz que te llegue de la puerta de la caverna sea la más natural posible y no tanto la luz artificial que hay en el fondo de la caverna. ¿Eso se conseguirá alguna vez? Espero que sí. No va a ser mañana, desde luego. Pero ese modelo de conocimiento creo que es, para empezar, más optimista. Sí, desde luego. Lo cual no es mala cosa como está el mundo, ¿no? Entonces, ya te digo, lo planteo si quieres como inspiración. Así lo veo. Yo creo que ¿Hay más preguntas? ¿Lo dejamos aquí? podría, ¿no? Sí. Quería comentar, ¿sería conveniente que la filosofía inspirara a la ciencia o que la ciencia siga siendo una parte independiente, ya que el método científico sirve para lo que sirve, no sirve para explicarlo todo? Vale la pena, no entendiéndolo como contaminación, pero que la filosofía entre ahí dentro. Este es un dilema interesante. Nuevamente, es un dilema interesante, pero creo que es ficticio. Esto probablemente empezó seguramente con Aristóteles. No, yo no tengo nada en contra de Aristóteles. La cuestión es, ¿por qué separar tanto las cosas? A mí me encantan los científicos del Renacimiento. No he hablado de Leonardo da Vinci, que quería haber hablado, pero es que no quería cansarlo. ¿Por qué hay que estudiar filosofía o ciencia? ¿Por qué matemática o física? ¿Por qué no integrar en vez de separar? Yo no digo que con las matemáticas se pueda uno ponerse como aquel loco a demostrar la existencia o no existencia de Dios. Me parece un absurdo. Pero ¿por qué filosofía y ciencia tienen que estar separados como compartimentos de estas cosas? ¿Por qué no puede haber una comunicación? Hablaba antes de la inteligencia artificial. Ahora mismo los proyectos punteros de inteligencia artificial, de machine learning, de aprendizaje profundo, de todas esas técnicas punteras de inteligencia artificial, está formada por equipos muy heterodoxos, en los que hay filósofos, lingüistas, psicólogos, matemáticos, informáticos, físicos, y son los que están consiguiendo los mayores avances, porque tienen una perspectiva mucho más amplia. Si uno se pone la orejera, pues sí, a lo mejor ve muy lejos, pero muy estrecho. Entonces, creo que es bueno que haya una comunicación, que haya un contacto. No tiene por qué haber una rivalidad y tú te quedas aquí y tú aquí no te metas. Creo que es mucho más sano y en realidad mucho más natural que las cosas estén